Bueno, como dice el título del video, hablaremos de la fuente de voltaje regulable regulada. La corriente alterna es la más usada en la actualidad por su fácil distribución, pero muchos de los componentes electrónicos que usamos necesitan de corriente continua para su funcionamiento. Es por ello que es necesaria la fuente de alimentación, ya que ella permite ajustar voltajes en un determinado rango según las necesidades de lo que necesitamos alimentar. Y como vemos en el esquema, están representados todos sus componentes y es lo que vamos a hablar de ellos y cómo es que funcionan. Bueno, empezaremos por la parte principal, que es el transformador. El transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa el equipo en el caso es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo del tamaño y diseño en el que se emplee. El transformador es más que un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de inducción electromagnética. Otro componente que tenemos es el puente de diodo lineal o puente rectificador. Es un circuito eléctrico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Es conocido además como circuito o puente de Graetz, en referencia a su creador, el físico alemán Leo Graetz. Consiste en cuatro diodos comunes de uso general que convierten una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo permite quedarse con la parte positiva, pero el puente permite aprovechar también la parte negativa. El puente, junto con un condensador de rizado y un diodo Zener para limitar la tensión, permite convertir la corriente alterna en continua. Ahora hablaremos de los capacitores electrolíticos. Un capacitor electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna. Igual los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Pasemos al siguiente componente, un buzzer. Un buzzer es un zumbador, o mejor conocido en inglés como buzzer. Es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. Para hacerlos funcionar solo basta conectar el positivo con el positivo y la tierra, o negativo con el negativo de una batería o cualquier fuente de corriente directa. El funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico de los materiales. Este efecto funciona de tal manera que cuando aplicamos un voltaje, el volumen del material cambia ligeramente. Los zumbadores están construidos con dos pequeñas placas, una metálica y una cerámica, las cuales aprovechan este efecto pero solo generan un clic, ya que los materiales cambian de forma pero no regresan a su estado natural hasta que se les quite el voltaje. El siguiente componente es la resistencia. La resistencia eléctrica es un dispositivo cuya función es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Esta característica de oposición al paso de la corriente eléctrica produce una serie de efectos de los cuales podemos aprovecharnos y por los cuales las resistencias eléctricas son utilizadas. Efectos como caídas de tensión o establecer la corriente que va a circular por una rama oponiendo una resistencia. Ahora hablaremos del diodo LED. Es un diodo que además de permitir el paso de la corriente solo en un sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo, este emite luz. Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente, se dice que está polarizado directamente. El funcionamiento es muy sencillo. Cuando conectamos con polarización directa el diodo LED, el semiconductor de la parte de arriba permite el paso de la corriente que circulará por las
patillas, que es el cátodo y ánodo, y al pasar por el semiconductor, este semiconductor emite luz. El transistor BC549 es un transistor bipolar NPN de alta calidad para aplicaciones generales. Originalmente se llamaba BC108 y tenía un encapsulado metálico. Después pasó a un extraño encapsulado plástico con el código BC148 hasta llegar al actual BC548. Ese transistor es parte de una familia de transistores con características iguales que son los BC546, BC547 y BC549. La diferencia entre estos transistores es la tensión máxima de trabajo. Además, el BC549 y el BC550 tienen un muy bajo nivel de ruido y son usados con señales débiles de audio en sistemas de alta fidelidad. El diodo de conmutación o diodo 1N4148 nos dice que es un diodo discreto de uso general con una velocidad de cambio alta y una corriente máxima y puntuación de voltaje inversos modestos. Un diodo es un componente electrónico que permite que la corriente fluya en una sola dirección. Un diodo conduce electricidad si el voltaje que lo atraviesa es positivo en el extremo del ánodo y negativo en el cátodo. Si inviertes esta polaridad, el diodo bloquea el flujo de la corriente. El potenciómetro es una resistencia variable. El problema o la diferencia es la técnica para que esa resistencia pueda variar y cómo lo haga. Los potenciómetros limitan el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión en ellos, al igual que en una resistencia. Pero en este caso, el valor de la corriente y la tensión en el potenciómetro las podemos variar solo con cambiar el valor de su resistencia. En una resistencia fija, esos valores serían siempre los mismos. Ahora pasamos al capacitor, que es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas. A diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. En cambio, la batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. En circuitos en los que el voltaje de la corriente eléctrica fluctúa mucho, mediante el uso de un capacitor intermedio se puede nivelar bastante el mismo, ya que cuando el voltaje aumenta, la energía sobrante es almacenada por el capacitor y cuando baja, la energía acumulada es liberada. Y tenemos el regulador de tensión LM317. Es un regulador de tensión lineal ajustable capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un rango que va desde 1.2 hasta 37 voltios y una intensidad de 1.5 amperes. Sus pines son 3, ajuste, entrada y salida. Para que nuestra fuente de voltaje regulable sea regulada, se le agregan 3 reguladores de tensión. El LM7812 va a hacer que nos produzca un voltaje de 12 volts. El LM7809 va a hacer que la tensión sea de 9 volts. Y el M7805 nos va a producir un voltaje de 5 volts. Esto es lo que hace para que regule el voltaje y nos produzca una corriente continua de 12, 9 y 5 volts.